Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos al Poder del Voto. Estamos prácticamente a horas para que se dé inicio a la segunda vuelta electoral, en la cual ya conoceremos las nuevas autoridades precisamente de presidente. Y conmigo hoy nos acompaña precisamente el licenciado Javier Brolo, quien es del área política de ACIES. Así que bienvenido, licenciado, a este programa del Poder del Voto, donde estaremos analizando cómo quedaron conformadas las bancadas dentro del Congreso de la República, que tienen pues una responsabilidad muy grande, que es la de pues, servirle al pueblo de Guatemala durante 4 años. Qué gusto acompañarlos. Efectivamente, estamos ya a punto de decidir quién va a dirigir el Ejecutivo del Estado de Guatemala, teniendo ya los resultados de quiénes son los alcaldes y los diputados. Claro, claro, y, no, y recientemente pues también se conoce que ya se van a repetir elecciones, ¿verdad?, en 11 municipios del país, que esto tendrá que ver también mucho con lo de las alcaldías de estos municipios, que en su mayoría pues ya todos están definidas, ¿verdad? Solo en estos 11 donde hubo un pequeño problema de quema de papeletas, pérdidas y algunos incidentes que se dieron, que en esta ocasión pues se espera que todo quede ya establecido, ¿verdad, licenciado? Que hemos de destacar que es una situación lamentable de que aún en un país con 30 años de democracia existan lugares que no están dispuestos a aceptar el ejercicio de tomar decisiones por la vía democrática, donde los ciudadanos se expresan por medio de las urnas y que otras personas interrumpan este ejercicio. Es una situación lamentable y ahí hay que hacer referencia a Pueblo Nuevo Viñas. Claro. Parece que es un municipio en donde la intervención del Estado en fortalecer la cultura democrática y que aprendamos mediante otros ejercicios, quizás no solo el día de las elecciones, sino que ejercitemos constantemente esta práctica de todos juntos, decidir cómo nos vamos a poner de acuerdo sobre cómo administrar las cosas que son de todos, como el presupuesto, Claro. para la educación, para la salud, para proveer servicios, para mantener el funcionamiento del Estado. ¿Cómo vamos a administrar eso? Los ciudadanos lo tenemos que decidir de forma democrática, donde cada voto vale lo mismo. Esa es la forma democrática de tomar decisiones en la sociedad moderna, y en estos municipios donde han tenido dificultades para adoptar la práctica democrática, creo que sí es necesario tomar acción para que en el siguiente proceso electoral no sean 3 elecciones seguidas que se repite una elección en un municipio. Claro, y es que esto va de la mano precisamente, como usted indicó, licenciado, a la forma en que se esté organizando esta segunda vuelta electoral, que estamos a pocas horas de inicio, precisamente donde los guatemaltecos estarán eligiendo al presidente de la República, al vicepresidente, al binomio presidencial, que tendrá pues que trabajar directamente con el legislativo, porque tendrá que buscar la manera y la solución a los problemas que actualmente pues afronta Guatemala. Se acaba de finalizar precisamente pues la primera vuelta, en la cual quedaron distribuidos ciertas curules a ciertas bancadas. Licenciado, hablemos primero cómo se conforma el Congreso de la República. Claro, no, y rescatando lo que mencionas, es una decisión muy importante la que va a ocurrir, donde los guatemaltecos decidamos al presidente, un presidente que va a asumir a un Estado con muchos retos grandes, y el reto principal es atender las expectativas de una ciudadanía activada, beligerante y que está vigilando de que se haga lo correcto, y un ejecutivo que no va a tener mayoría en el Congreso, porque sabemos cómo se integra el Congreso de la República. Cada departamento de Guatemala es un distrito electoral. Además, el departamento de Guatemala tiene 2 distritos. La ciudad capital es un distrito adicional. En cada distrito, por cada 80,000 habitantes, según el censo del 2002, se le asigna un diputado. Entonces tenemos algunos distritos con un diputado como El Progreso, otros con 3 diputados como Zacatepeques, otros con más diputados. Por ejemplo, Huehuetenango tiene 10, los municipios de Guatemala tienen 19, el Distrito Central tiene 11, Alta Verapaz tiene 9. Y estos diputados se eligen por medio de listas cerradas, donde los guatemaltecos votan por un partido y de acuerdo a cuántos votos recibe ese partido, esa proporción de votos que recibió, se calcula la proporción de diputados que le corresponden en el distrito. Y así se distribuyen los 158 curules que hay en el Congreso de la República, y de las elecciones de la primera vuelta resultó que tenemos un Congreso fragmentado. Ningún partido por sí mismo tiene más de 80 votos, que son los que se necesitan para aprobar una ley. Exacto. Tenemos 2 partidos grandes. Uno es Líder y el otro es UNE. 3 partidos medianos, que son el PP, Todos
y FCN. Hay que destacar que uno de los candidatos presidenciales tiene una bancada bastante pequeña. Y luego hay alrededor de 5 o 6 partidos adicionales con entre 1 y 5 diputados. Encuentro por Guatemala también es un partido que tuvo un número importante de diputados. Claro, a comparación de las elecciones anteriores, pues sumó unas 3 o 4 curules más en esta ocasión. Pero tenemos una situación, como el partido PP y el partido líder no tienen candidato presidencial en segunda vuelta y son partidos grandes, corremos el riesgo de que estos partidos tienen un incentivo para dispersarse. Claro. ¿Por qué? Igual que los alcaldes fueron entre PP y líder 202 alcaldías, casi 2/3 de las alcaldías, pero como no tienen una contraparte en el Ejecutivo con la cual puedan negociar o llegar a acuerdos, entonces estos diputados y estos alcaldes que se quedan sin contraparte en el Ejecutivo tienen un incentivo de salirse del partido original por el que fueron electos y sumarse ya sea al partido oficial que quede en el Ejecutivo para poder tener ahí acceso a la toma de decisiones y poder influir directamente y llevar resultados a sus localidades, o tienen el incentivo de pasarse a la bancada opositora para tratar de hacer presión y perfilarse desde ahí para la siguiente elección. Claro. Sabemos que la campaña electoral inicia el día después de mañana, de la segunda vuelta. Claro, y de hecho, pues usted tocó un punto muy importante, licenciado, que es cómo se conforma el Congreso de la República. Usted indicaba que obviamente el votante, pues asistimos a las urnas y elegimos por un símbolo, pero cómo se dan los espacios dentro ya del partido, eso ya le compete directamente a la bancada, ¿verdad? Quienes toman la primera curul, quienes la segunda, de acuerdo al número de diputados que tiene. Y ese es uno de los aspectos más importantes a reformar en la ley electoral, que se ha estado discutiendo muchísimo. La democracia adentro del partido político. La democracia no solo es el día de las elecciones, llegar a la urna, es también participar adentro de las reuniones del partido político para que las decisiones que toman, porque hay mucha responsabilidad en las decisiones que toma el partido político, y especialmente dos. Una es designar al siguiente candidato. Eso es algo que los ciudadanos podemos ahora ir a exigir adentro de los partidos políticos, participando en las asambleas y diciendo quién puede ser candidato y quién no adentro de un partido, pero para eso hay que ser parte del partido. Claro. Y lo otro que los partidos hacen y que es muy importante es hacer propuestas, diseñar políticas. Adentro de los partidos políticos, ellos tienen que recoger las necesidades de la población y poder traducir todas esas necesidades dispersas y que a veces están en conflicto para hacer una propuesta en conjunto, una propuesta sobre cómo reducir la corrupción, por ejemplo, que es algo que se ha exigido muchísimo. Los partidos tienen la responsabilidad de hacer esas propuestas. ¿Y qué contienen esas propuestas? No podemos esperar a que el Congreso abra una mesa y que en esa mesa todo el mundo discuta a título personal. Claro. La forma de hacer democracia y poder ejercitar la participación ciudadana es justamente incidiendo en qué decisiones toman los dirigentes de los partidos. Claro. Licenciado, algo muy importante también es que usted pues abordó el tema de que la figura presidencial de ambos partidos, que están ahorita en la segunda vuelta, pues no se compleja con la cantidad de diputados de las tres fuerzas en el Congreso de la República. ¿Esto afectará o de alguna manera dará un beneficio a la hora de tomar decisiones y consensuar dentro de los diputados al momento de votar a favor o en contra de un decreto? En este momento es un desafío. Los dos candidatos que pasan a segunda vuelta y que se están disputando la presidencia, ninguno de ellos tiene mayoría en el Congreso. Uno tiene, de hecho, una bancada muy pequeña. Muy pequeña. Aunque eso puede modificar, FCN tiene una bancada muy pequeña, aunque eso se pueda modificar dependiendo de cómo se mueven los diputados. Pero además de ese desafío, la suma de los votos que estos dos partidos recibieron en la primera vuelta no llega al 50%. Y ese es un gran reto en demostrar su legitimidad, porque tienen que convencer a esa más de la mitad de la población que no votó por ellos, de que ellos son quienes merecen tener la responsabilidad de conducir el Ejecutivo. Ese es un problema de legitimidad. Claro. Si la mayoría de la población no votó por ninguno de ellos dos, ¿por qué uno de ellos dos debe de ser presidente si no es el producto de la mayoría? La segunda vuelta va a ayudar a resolver esto y vamos a tener un partido que obtiene mayoría,
pero ya es un cuestionamiento inicial. Ajá. Ya es un cuestionamiento de que no es clara la representación de la ciudadanía y va a ser responsabilidad de cualquiera de los dos demostrar que efectivamente merecen el respaldo de los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones. Y un gran reto adicional es que muchas de las exigencias de la ciudadanía están en hacer transformaciones a las instituciones para que no sean corruptas, para que sean más efectivas y para que den resultados en salud, en educación, en finanzas, en promoción de la economía, en todos los aspectos, en seguridad. Claro. Para lograr esto necesitan hacer reformas importantes y hay toda una agenda legislativa ya definida sobre reformas a servicio civil, reformas a contrataciones, reformas a la ley electoral, reformas a la Constitución en materia de seguridad. Y si el presidente quiere hacer uso de su iniciativa de ley para promover estas transformaciones que la ciudadanía demanda, va a tener que comunicarse con la ciudadanía para que ésta pueda exigir de forma unificada y consistente al Congreso de que respalde la propuesta del Ejecutivo. Pero eso necesita un ejercicio muy grande de capacidad política para ganarse la cooperación tanto del Congreso con diputados de bancadas dispersas como de una ciudadanía que a veces no se pone de acuerdo entre sí. Vimos ya ejercicios de intentos de reformas a la Constitución, ejercicios de reformas a otros tipos, y la iniciativa que ponga el presidente o la presidente en el Congreso va a tener la cuesta arriba en términos de construir esos acuerdos políticos que permitan responderle a la demanda ciudadana. Claro, que es lo principal. Licenciado, haremos una pequeña pausa en este momento y ya regresaremos de inmediato para continuar hablando de la conformación del Congreso de la República y los retos y desafíos que tendrán a la hora también de poder consensuar con el Ejecutivo, que es algo muy importante de las votaciones de mañana. Bien, gracias por continuar con nosotros en El Poder del Voto. Hoy estamos conversando con el licenciado Javier Brolo, analista del área política de ACIES, con quien estamos compartiendo pues, diferentes opiniones en el sentido de la conformación del Congreso de la República y, por supuesto, de cómo están las fuerzas políticas dentro de las diferentes bancadas que estarán a cargo precisamente de tomar la decisión del pueblo de Guatemala y votar a favor o en contra de algunos decretos que se tengan que discutir. Hablamos algo muy importante, licenciado, que era la conformación de las curules. Y fuera de cámara usted me platicaba de algo que tiene que tomar en cuenta el guatemalteco, que algunos diputados pues aún no han tomado el cargo, obviamente porque tienen algún proceso. ¿Qué pasa con estas personas? Sí, esta va a ser una situación muy peculiar de este siguiente gobierno. Y es que a raíz de la presencia de CICIG y el respaldo que le ha dado al Ministerio Público, se ha empezado a recuperar la capacidad del Estado para aplicar la ley, no importa quién sea. Y esto ha incluido a varios políticos, a quienes se les ha removido el antejuicio y a algunos de ellos se podrían ligar a proceso y darles prisión preventiva, como estamos viendo en todos los casos que están sucediendo adentro del Ejecutivo. También hay personas dentro del Legislativo que han sido reelectos y que posiblemente tengan que resolver la disputa jurídica respecto a su inocencia en la Corte. Claro. Y si esto pasa, entonces a quien se eligió no va a tomar posesión, sino tendrá que sustituirlo el que viene siguiente en la lista. Claro. Por ejemplo, si es un alcalde, y hay varios casos de alcalde, sucederá lo mismo que pasó en la antigua Guatemala con el caso de Alfonso Vivar. Ajá. Él, estando en el ejercicio de sus funciones, se le removió el antejuicio, se le libró a proceso y se le dio prisión preventiva y tuvo que asumir el primer concejal del partido en la municipalidad. En el caso de los diputados, si algún diputado es ligado a proceso, se le da prisión preventiva y tiene que abandonar el cargo, asumirá el siguiente en la lista. Esto se dio en esta legislatura, por ejemplo, cuando de León Duque asume la Procuraduría de Derechos Humanos. Ajá. Entonces él deja vacante su cargo en el Congreso y asume Duarte. Creo que fue quien entró en lugar de él. Pero esto podría pasar no en un caso por aquí y un caso por allá, sino de forma más sistemática. Dependerá mucho también de cómo el siguiente ejecutivo reaccione a la presencia de CICIG. Y ahí creo que habrá sido importante tomar en cuenta cuáles fueron las posiciones de cada
de cada opción respecto al fortalecimiento de las instituciones que ha ofrecido Sisi, para tomar eso en cuenta de qué tanta capacidad va a haber en el siguiente gobierno de continuar este proceso de depuración del Estado, de la corrupción que le está afectando. Claro, licenciado. Analicemos ahora la figura del diputado dentro del Parlamento, dentro del Congreso de la República. ¿Cuáles serían las funciones más específicas que tendría que acatar tanto individualmente como diputado y como bancada? Un diputado tiene 3 funciones esenciales. La primera es representar, la segunda es fiscalizar y la tercera es legislar. Podemos ir una por una. Claro, claro. Representación significa de que el diputado se reúne periódicamente con las bases del partido en la localidad a la que representa, porque tenemos 2 tipos de diputado. El diputado distrital, que representa a un distrito, y el diputado nacional, que representa a la dirigencia del partido en el Congreso. Entonces, los diputados distritales especialmente tienen que ejercer la función de representación y, a diferencia del municipio de Guatemala, donde no vemos eso mucho, sí es algo muy exigido por los ciudadanos en distintos distritos, que llegan constantemente a tocar la puerta del diputado y a pedirle: mire, nosotros tenemos estos problemas, ¿usted qué está haciendo para resolverlos? ¿Cómo nos ayuda a resolver nuestros problemas? Esa comunicación y ese vínculo es responsabilidad del diputado promoverla y generar los espacios para que suceda de forma virtuosa, no solo con los amigos, sino con todas las partes que necesitan ponerse de acuerdo para poder hacer una propuesta. Claro. La otra gran responsabilidad del diputado es fiscalizar que el Ejecutivo está llevando a cabo su tarea de forma adecuada, pero no abusando de la figura de la interpelación, por ejemplo, que simplemente sirve para entrampar la gestión de un ministro y tratar de chantajearle para pedirle algo a cambio. Como lo vimos en estos últimos meses, ¿verdad? De entrampamiento y de estar pues, retrocediendo, prácticamente avanzar. Hubieron muchas leyes que no se lograron discutir, ¿verdad? Ese sería un abuso de los privilegios y derechos que le otorga la ley para fiscalizar. Claro. Pero abusando de esa fiscalización con otros fines. No, la fiscalización es hacer uso de ese acceso a la información directa que tiene el diputado. Al diputado no se le puede negar ninguna información por parte del Ejecutivo, y hacer pública esa información sobre cómo está ejecutando sus funciones el organismo ejecutivo, cada ministerio, para entonces proponer cómo hacerlo mejor o hacer ver de que se están teniendo ciertas carencias, por ejemplo, con la atención a los pueblos indígenas. Sí. Un diputado que representa una localidad donde hay población indígena fiscaliza al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación, asegurándose que los servicios se hacen con pertinencia cultural. De la misma manera, diputados que representan lugares donde los recursos naturales son sensibles, tendrá que fiscalizar que el Ministerio de Agricultura, que el Ministerio de Energía y Minas, que el Ministerio de Ambiente estén haciendo sus funciones de acuerdo para que no se entreguen licencias de forma negociada o de forma indebida o sin estudios de impacto ambiental, por decir 2 temas, pero cada diputado representa las necesidades de un grupo de población que necesitan fiscalizarse, se atiendan adecuadamente en el Ejecutivo. Esa es otra función primordial. Y finalmente está la función de legislar. A veces nosotros juzgamos la función de legislar en cuántas leyes produce un diputado, pero esto no es tan así. Necesitamos evaluar la pertinencia y la calidad de ese ejercicio legislativo. Claro. Lamentablemente, muchos diputados no cuentan con la experiencia ni la capacidad de legislar, redactar una ley, hacer los artículos, enmendar otras leyes. Y para eso tienen que escoger de forma muy oportuna a los profesionales más adecuados para asesorarlos y asistirlos en esa idea. Y la principal función de legislar ocurre adentro de las comisiones legislativas, no en el Pleno, sino en las comisiones legislativas. Hay más de 45 comisiones legislativas en el Congreso y tenemos que saber cuáles son las más importantes para los intereses que tenemos y ver qué diputados la conforman y pedirles las actas de que cuándo se sentó la comisión, qué temas discutieron, qué información están utilizando y qué propuestas están llevando a cabo para poder proponer cambios a las leyes o proponer nuevas leyes o proponer quitar leyes
que faciliten y mejoren el funcionamiento del Estado. Esas son las tres funciones del diputado: representar a su población, fiscalizar al Ejecutivo y legislar. Hacer leyes. Claro. Ahora bien, licenciado, eso sería parte de las funciones. ¿Cuáles serían, en este caso, las debilidades del diputado dentro del Congreso de la República? Bueno, una debilidad principal es que una gaviota no hace primavera. Y es un diputado de 158. Un diputado es el que representa a una población porque es el mejor representando y negociando y construyendo acuerdos con otras partes. Aquí ningún diputado manda a otro diputado y le puede ordenar qué hacer. Todos los diputados valen lo mismo, valen un voto en el pleno. Claro. No importa de dónde vienen, no importa la experiencia que tengan, no importa el tema que trabajan. Y ese es un desafío, porque si una persona no manda, entonces los resultados que da no son solo responsabilidad de sí mismo, sino son producto de qué tanto se pueden poner de acuerdo los diputados. Y eso es un gran desafío, es una gran debilidad. Es un reto. Pero también hay debilidades administrativas muy importantes en el Congreso, y eso es algo que se tiene que reformar y que los diputados tienen que promover. La ley orgánica del organismo legislativo es perversa, porque el tipo de servicio administrativo que tienen no está dando las respuestas que necesitan. Uno pasa enfrente del Congreso y se está desmoronando la pared. Claro. O sea, la administración de esos recursos y del capital humano adentro del Congreso, administrativamente, tiene limitaciones grandes, y también la capacidad técnica. Muchos diputados entran ellos con su propia gente y no hay profesionales de carrera adentro del legislativo que conozcan de los procesos y puedan ponerse al servicio de los diputados independientemente de quién viene. Exacto. Y esa es una debilidad, porque muchas de las leyes las han tenido que construir desde afuera del Congreso, organizaciones internacionales o sector privado, o los que tienen la capacidad de suplir esa carencia del Congreso. Claro. Y entonces los diputados no pueden representar adecuadamente si no tienen la capacidad para dar los resultados que necesitan dar. Claro, licenciado, ya para ir finalizando, en este programa especial previo a la segunda vuelta electoral en el poder del voto, ¿cuáles serían sus conclusiones finales y, por supuesto, el mensaje al amigo televidente para que acuda mañana a las urnas y pueda elegir la mejor opción para un futuro de 4 años distinto para Guatemala? Bueno, para cerrar, yo quiero destacar que la participación de la ciudadanía ha sido ejemplar durante todo este año, y esperamos que sea igualmente ejemplar el día de mañana en las elecciones. Pero tomemos en cuenta que el día de las elecciones no es el único día de participación democrática, y no podemos caer en la autocomplacencia de decir, como ya se hizo, entonces ahora ya me puedo despreocupar. Vienen tiempos difíciles para la ciudadanía guatemalteca, los desafíos son grandes, y no importa quién quede como gobernante, la participación ciudadana va a ser fundamental para presionar, para fiscalizar, para vigilar, para hacer propuesta, y no podremos descansar durante algunos años hasta que construyamos ese Estado que nos permita dar los resultados que merecemos. Gracias, licenciado. Agradecemos mucho el espacio que ha dado TN23, el programa El Poder del Voto. Y usted, amigo televidente, siga pensando muy bien a quién va a elegir el día de mañana, porque usted tiene en sus manos el poder del voto. Hasta pronto.